Y si no conoces el libro que tienes en tus manos, vas a desconocer parte de la fe que procesas. Y no te imaginas las cosas que hay en el mundo que han influenciado a la fe cristiana. El título, yo voy a decir el título y voy a poner un ejemplo, y ahora vamos a la Biblia. El título es este: Guerra de Dioses. Ese va a ser el título que vamos a predicar. Guerra de Dioses. Y ahora van a entender por qué. Baja un pelín la música. Miren, hoy los madridistas están contentos, ¿verdad? Felices los madridistas. A mí es que no me gusta el fútbol, hermano. A mí el fútbol no me gusta. A mí me gusta el cine, la lectura, me gusta. Pero para que vean cómo ha influenciado el mundo griego, que desde que el mundo griego empezó a influenciar el mundo, hasta el día de hoy lo influencia. Y no nos damos ni cuenta. Mira, yo no es criticar ni mucho menos, y no es que te gusta el fútbol, es malo, no, gustarte. ¿Cómo va a ser malo que a alguien le guste el fútbol? Eso no es malo, hermano, es un deporte, eso no es malo para nada. A mí me gusta leer libros. ¿Hay libros malos? Sí, pero hay otros buenos. El fútbol es malo, ¿cómo va a ser malo hacer deporte? Si hacer deporte es bueno. Pero a ver si captan la idea. ¿Cuándo viene el Madrid, el equipo aquí a Madrid? ¿Cuándo viene? ¿Hoy o mañana? Hoy. ¿Qué han ganado? La Copa. ¿A quién se la van a rendir y a presentar? ¿Van a venir a la iglesia como hicimos nosotros? Nosotros ganemos, bueno, yo no. Pero los chicos ganaron la Copa del corredor del Henar, y ¿qué dijeron? A la iglesia. Y tú subes arriba y está allí la Copa. ¿A quién la van a rendir? ¿A quién van a llevar los presentes? El presente de mi victoria te lo dedicamos a ti. ¿A quién? A la diosa Cibeles. ¿Y quién es la diosa Cibeles? ¿Es Dios sentado en el trono? No, es angelical, tampoco, es diabólico. Eso ya suena mejor. Porque la diosa Cibeles, según la mitología griega, mira, ¿qué podemos decir nada más? Podemos decir de la diosa Cibeles que es la madre de todos los dioses. Pero si yo dijera a todos los madridistas, ¿saben quién es la diosa Cibeles? Bueno, no puedo dar detalles porque hay niños en la sala. Y como hay niños en la sala, no puedo hablar de la diosa Cibeles. Pues a ese demonio de Grecia, los hombres rinden, ignorantes o no, pero lo hacen. Porque tú nunca has visto a un equipo de fútbol rendir su copa del Mundial o de la Liga o de la Champions a una iglesia. Venido, Señor, te la ofrecemos a ti, gracias porque tú nos has bendecido. ¿A que no? Y lo del Atleti a Neptuno, ¿no? Ese. ¿Y quién es? Poseidón, el dios de los mares. Y todos son dioses griegos. Bien, cuando estudias la Biblia, hay dos culturas que tienes que tener en cuenta. Si no, escuchen. Yo, hermanos, miren, me encantaría ser motivador, me encantaría, pero no he recibido ese ministerio. Yo me dedico a la enseñanza, a dar luz a ciertos pasajes de la Biblia. Y a mí me apasiona esto. Hay dos culturas que tienes que tener en cuenta en el estudio de la Biblia. Si no, no entenderás la Biblia, que es la judía y la griega. Hay dos culturas que predominan en este libro: judíos y griegos. Todo el Antiguo Testamento, cultura judía. Cuando no entiendes un pasaje de la Biblia, en la hermenéutica, que es el arte de interpretar las escrituras, hay una rama que se llama la interpretación histórico-cultural. ¿Qué es? Que hay ciertos pasajes de la Biblia que, a menos que no lo filtres por la cultura, no lo entiendes. Por eso hay ciertos pasajes de la Biblia que suenan a chino, que son un enigma cerrado. No, es que hay ciertos pasajes de la Biblia que, a menos que no lo filtres por la cultura, no lo vas a entender. Un ejemplo. A menos que no filtres por la cultura, ya no solamente judía, griega,
A no ser que filtres lo que yo te voy a decir. Dios manda un mensaje a la iglesia en Laodicea y le dice: por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, eso, a menos que no lo filtres por la cultura griega, no lo vas a entender. Podremos sacar miles de aplicaciones, maravilloso. Pero se filtra por la cultura. ¿Entiendes por qué se dijo eso a esa iglesia? Porque en esa iglesia decir tibio era todo un mensaje. Podemos aplicarlo. No vivas como un cristiano, un inconverso que eres tibio. La regla de la interpretación es que no es así, porque los tibios seguían siendo cristianos. Alá. Porque le dice: no seas tibio porque te vomitaré. Todavía no lo he hecho, pero como sigas así, vas a terminar fuera de mí. ¿Te das cuenta? Pero eso hay que filtrarlo. Cuando Jesús dijo: me voy pues a preparar lugar para vosotros, y cuando preparare volveré. Vamos a ver, si Dios creó el mundo en 7 días, se fue hace 2000 años a preparar lugar. Todavía no ha terminado ese lugar. Ya, hasta que no lo filtras por la cultura judía, no lo entiendes. Porque los judíos, antes de casarse, tenían que preparar una casa. Cuando filtras ciertos pasajes, entiendes por qué Jonás no quería ir a Nínive a predicar. ¿Por qué no quería ir a Nínive a predicar? Pero si era un profeta, ¿por qué no vas a Nínive? Porque había un odio que, a menos que no lo filtres por la nación judía, no lo vas a encontrar. ¿Por qué Dios usa un pez para que trague un hombre y le vomite en Nínive? ¿Por qué un pez? ¿Por qué? ¿Por qué no dice cambia de barco? ¿Influenció algo que le tragase un pez y le vomitase? Sí, a menos que no lo filtres por una cultura, no lo vas a entender. ¿Está siendo claro la idea? Ahora aquí viene la bomba del mensaje. Guerra de dioses. A menos que no filtre el texto que yo voy a predicar a través de la cultura, podemos aplicar, que las aplicaciones no son malas. Por ejemplo, cantares. Cantares, unos pueden ver a Dios e Israel y no pasa nada. Otros pueden ver a Jesús y la iglesia y no pasa nada. ¿Por qué? Porque son aplicaciones que ambas pueden llegar a conectar. Pero cuando filtras ese libro, entiendes por qué casi no entra al canon bíblico. Porque es la historia de amor de cómo un rey enamoró a una pastora de ovejas. Hay un texto en la palabra que es el siguiente. ¿Hasta aquí me están entendiendo? Dice Pablo a los filipenses. Los filipenses eran de Filipo. Los filipos eran judíos. Eran judíos. Del Nuevo Testamento, más bien de Hechos de los Apóstoles, Hechos en la historia, cartas paulinas en adelante, casi todo es cultura griega. Entonces, Corintios, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, tienes que filtrarlo por una cultura griega, porque ahí no eran comunidades judías. Había ciertos judíos que se convertían en esa ciudad, pero el global, la mayoría eran griegos todos. Y ellos no habían nacido cristianos. Ellos eran griegos y habían tenido una cultura griega y servían a sus dioses griegos. Ellos servían a sus dioses. Es como el que es católico, le viene el evangelio y se convierte y deja el catolicismo, pero arrastra de atrás, ¿qué? El catolicismo. Los ídolos, las misas, pues estos eran igual. Vino el evangelio al mundo griego, ellos se convirtieron, pero arrastraron, ¿qué? Todos sus dioses. ¿A que Egipto tenía muchos dioses? Los griegos tenían más. Escribe Pablo a los filipenses: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que conducen según su ejemplo que tenéis en nosotros. Dice Pablo:
Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales su perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. ¿Qué se nos viene a la mente? No quiero que respondan que es una pregunta trampa, pero ¿qué se nos viene a la mente cuando decimos cuyo Dios es el vientre? Que tenían un problema de que les gustaba comer, cuyo Dios es el vientre. No seas glotón. La glotonería es uno de los 7 pecados capitales. La pereza, la gula, la glotonería, ¿no? Cuyo Dios es el vientre. ¿Qué se te viene a la mente? Comer. Les encantaba comer, comían tanto. Dios no puede llamar enemigos de la cruz a gente que le guste comer. Claro, ¿qué pasa? Que como este texto lo filtramos por mi cultura, es que creemos que Dios ha escrito la Biblia para Filadelfia, a los Calós y en español. Y no es así. Yo como veo eso, cuyo Dios es el vientre, pues yo puedo entenderlo. Bueno, habla de la comida. Pero que alguien coma demasiado, ¿le va a llamar Dios enemigo de la cruz? Cuya gloria es su vergüenza y que solo piensan en lo terrenal. Es que por esa regla de 3, perdonadme, pero por esa regla de 3, los que están gordos son enemigos de la cruz. Piensen. Entonces, yo no puedo filtrar esa palabra por algo que yo pienso. Para darle un verdadero significado tengo que filtrar esto por otra cultura. El vientre, hay 2 culturas, he dicho que hay 2 culturas, ¿no?, que predominan en la Biblia. Una de ellas, ¿cuál es? Los judíos. Pero los filipenses eran judíos, que eran griegos, ¿no? Entonces, ellos cuando hablaban del vientre, del Dios del vientre, ¿a qué referían? Fíjate cómo cambian las culturas. Para los judíos, el vientre, ¿sabes qué era? El asiento de las emociones. Decían que donde se asienta todas las emociones es en el vientre, en el estómago. Mira lo inteligente que eran los judíos. Eran médicos. Antes que la medicina avanzara, los judíos ya eran médicos. Decían, el vientre es el asiento de las emociones. Cuando tienes una emoción, tristeza o alegría, ¿dónde es el primer órgano que se siente? En el estómago, ¿verdad? Por eso ellos decían, el vientre es el asiento de las emociones. Por ellos, lo más profundo que tenía el ser, ¿sabes qué era? El vientre. Por eso hablan de amor entrañable, amor desde el vientre, desde las entrañas. Para ellos decían, cuando querían decir que te amo, decían, te amo con un amor entrañable. ¿Sabes qué era? Te amo desde las entrañas, desde el vientre. Porque ellos eran el asiento de las emociones. Para los judíos, pero para los griegos no. Pablo era un erudito. Pablo no era un neófito. Dios no escogió a alguien que no tenía escuela. Dios escogía a Pablo, y entre muchas de las cosas es que Pablo era un catedrático, se sabía idiomas. Por eso él dice, me hago judío con el judío y gentil con el gentil, y griego con el griego, para ganarlos a todos. Cuando le cogen preso los romanos, dice, que me vais a condenar a mí, pero si soy ciudadano romano. Y entonces los romanos dicen, ¿cómo? ¿Que tú eres ciudadano? Claro que soy ciudadano romano, pero eres judío. Dices, ya, pero mira, y le enseñó su pasaporte, soy ciudadano romano. A mí no me podéis meter preso como a cualquiera. Sabía defenderse. Le llevaron al Areópago, que era la cultura de toda Grecia, y dejó a todos los filósofos así, pasmaos. O sea, que Pablo no era un cualquiera. Pablo sabía lo que se decía y lo que escribía. Nuestra doctrina se fundamenta en 13 cartas que Pablo escribió desde la cárcel. Y Pablo estaba preso. ¿Y sabes cómo se denomina él en Filipenses? Embajador en cadenas.
que no quiero salir del tema, pero miren, ¿saben ustedes? Para que vean la diferencia de las culturas, hermanos, yo quiero despertar en cada uno de vosotros el deseo por ir a este libro, pero mira cómo cambia. Ahora cuando alguien está preso, le meten en una celda y ya está, ¿verdad? Antiguamente cuando los romanos cogían a un judío, ¿saben lo que hacían? Cogían una cadena, se encadenaba un romano y en el otro extremo se encadenaba el judío. Y cuando salían encadenados. Los años que estuvo Pablo preso, que otro día vamos a hablar de los años que estuvo Pablo preso, cada 12 horas se cambiaba la guardia. Pablo dormía con un romano al lado, comía con un romano al lado, y cada 12 horas se cambiaba. Bueno, había 3 turnos, cada 8 horas. Cada 3 turnos había un soldado. Y se quitaba, iba otro, se quitaba, iba otro. Nunca repetían para que no cogieran confianza y liberaran a los presos. El tiempo que Pablo estuvo encadenado, estuvo al lado de 5.000 soldados romanos. Y Pablo al lado de uno encadenado le predica. Y al otro le predica. Y durante un día predicaba 3 guardias. Y al día siguiente otros 3. Y al día siguiente otros 3. Al cabo de los años había predicado a 5.000 soldados romanos, tanto que había levantado una iglesia en la casa del César. Por eso él dice, encadenado, pero siguiendo predicando el evangelio. Por eso se denomina embajador en cadenas. Encadenado predicando el evangelio. Nosotros no predicamos ni al vecino. Y él preso y predicaba al menos 3 soldados al día. ¿Y sabes cómo llamaban a los griegos? Pablo escribe, cuando escribe las cartas dice, el fin de los cuales es su perdición, cuyo Dios, y cuando dice vientre, no se refiere a una palabra, usa la palabra griega aidos. Y entonces los griegos no necesitan estudiar más, porque la palabra aidos para vientre no es algo, es alguien. ¿Sabes quién es Aidos? Aidos es, según la mitología griega, la última diosa en salir del planeta Tierra. La llaman la diosa de la vergüenza, la diosa del pudor, la llaman la diosa del desprecio. Fue la última, según los griegos, en abandonar el mundo de los hombres. Vean a cada dios griego como un demonio, porque eso es lo que son demonios. Cuando estudian la cultura griega, ves a cualquier cultura, estudian la cultura de los egipcios y son todos satánicos. Mezclas de animales, cosa que en Génesis dijo, se prohíbe la mezcla de animales, según su especie y según su género. Llegan los egipcios con la mezcla de animales, los asirios igual, los otros igual. Cuando vienes a los griegos, todos sus dioses son demonios, todos. Los dioses del Olimpo, demonios todos. Cronos, el dios de la tiranía, que vivió y murió para matar a sus hijos. Dios, que eran Zeus, dios de los mortales, Poseidón, dios de los mares, Hades, dios del inframundo, estaba Ares, el dios de la guerra, estaba Polos, el dios del cielo, y luego había muchas diosas, y cada cual más pecadora. Todos ellos, detrás de cada dios hay una influencia satánica. Y los griegos habían abrazado esta diosa, que ¿saben lo que era? Decían, Aidos es la personificación de lo que siente un rico cuando humilla a un pobre. Imagínate un pobre pidiendo ayuda a un rico y un rico haciendo ¡bum! Y despreciándole, quita, no me toques. ¿Habéis visto? ¿Os habéis imaginado eso? Ellos decían, es la personificación de Aidos, de esa diosa. Por eso es guerra de dioses. Porque en la guerra de dioses, ¿quién es el que va a ganar en tu vida cristiana? Porque hay muchas cosas que arrastramos de atrás. Y cuando Dios, mira, el nuevo nacimiento es una obra instantánea del Espíritu Santo. Pero Dios no formatea la mente. A que Dios no te borra el pasado. A que el pasado viene. A que cuando haces algo
y le pides perdón a Dios, Dios te perdona. Pero a que hay una mente aquí, las neuronas que te recuerdan lo mal que te has comportado. Y a lo mejor Dios te ha perdonado. A que te acuerdas de cosas que has hecho hace 20 años. Y a lo mejor hasta el día de hoy te arrepientes si no eras cristiano. Porque cuando vienes al Señor, Dios te hace nueva criatura. Pero la mente no se formatea, no es como un móvil que puedes borrar toda la información. Por eso Pablo dice a los romanos, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Por eso dice Pablo a los filipenses, en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Dice, llenad vuestra mente de las cosas de Dios. Porque esto, la mente puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga. Da igual lo que hagas con ella, o tu mejor amiga o tu peor enemiga. Y los filipenses habían abrazado esto. Y Pablo se da cuenta que han salido de Grecia y quieren seguir a Cristo, pero se quieren llevar consigo sus dioses y sus costumbres y su forma de vivir. Y Pablo dice, mira, no puede ser compatible una vida cristiana trayendo los dioses que adorabais del pasado. Ahora si quieres esto lo casas con nuestra cultura. Porque Pablo dijo que mientras la cultura y el cristianismo pudieran caminar juntos de la mano, les daba rienda suelta. Pero cuando la cultura y el cristianismo se chocan, o eres cristiano para dejar de ser gitano, o eres gitano para dejar de ser cristiano, porque las dos cosas no pueden ser. Pero mientras todo iba en fluidez y la cultura no chocaba contra los principios del cristianismo, Dios respeta culturas. Y esto lo vemos en las Sagradas Escrituras. Si no, Dios no hubiera escogido a los judíos, que lo hizo por su cultura. Pero los filipenses se trajeron a Idos, que era la diosa del desprecio. Y dijo, no hombre, no podéis vosotros despreciar a la gente y ser cristiano. Dice, tanto es que se han convertido en enemigos de la cruz de Cristo. No puedes despreciar a nadie. ¿Te das cuenta la importancia de no despreciar a nadie? La gente es tan importante que Dios ha muerto por todos. Ahora, es verdad que la cruz está abierta para todo el mundo. Y todos tienen acceso a la salvación en la misma medida. Otra cosa es ministrar los asuntos del reino. Eso ya es diferente. Porque Dios no confía su legado a cualquiera. ¿Lo habéis entendido? Cuando el primer problema de la iglesia primitiva, que era dar de comer y dar un vaso de agua, dijo, no, gente llena del Espíritu Santo en sabiduría y en entendimiento. Para dar un poco de agua y un poco de arroz y un poco de pan. Dijo, no, gente santa. Porque a la cruz todo el mundo tiene acceso. Pero ministrar los asuntos del reino, Dios filtró. Pero Pablo se da cuenta que no solamente eso lo estaban haciendo los de Filipo, también lo estaban haciendo los de Corintio. Y a Corintios también lo dice. Dice, he sido informado por los de Cloé, por una familia, que hay entre vosotros contiendas. Claro, yo lo leo aquí en el español. Hay entre vosotros contiendas. Y ya está, hermano, no. Pero la palabra que usa Pablo, que es un erudito, cuando escribe a los corintios dice, he sido informado de los de Cloé, que está entre vosotros eris. La palabra contiendas ahí usa la palabra eris, pero la usa en letra mayúscula. Cuando la primera letra de una palabra es mayúscula, ¿qué es? Un nombre. Entonces cuando los corintios cogen la carta y dice, he sido informado de los de Cloé, que está entre vosotros eris, los de Corintios dicen, madre mía, ya no hace falta que les diga más, porque ellos ya saben toda la historia. Ellos saben quién es Eris. ¿Sabe quién es Eris? Según la mitología griega, era la diosa de la discordia. Pero es que les dicen la palabra y ellos ya saben toda la historia. ¿Recuerdan que un día puse de ejemplo, que también lo puso yo se lo escuché al hermano Javi de Orcasitas, que vemos a un
gitanico de hábitos, le dice, ¿quiere usted un café? Y el gitano dice, venga, vale, hijo. Y entonces tú pasas, coges un cafecito, ¿quiere usted un bollo, tío? Y ahora voy yo y lo escribo, porque bajando de mi casa vi a un gitanico vestido de negro y le dije, ¿quiere usted un café? El gitano me dijo que sí, yo entré a un bar y cogí un café. De aquí 1000 años, un gitano lo lee y sabe lo que pasaba. Que yo le ofrecía al gitano, ¿quieres café? Porque el gitano no entra en los bares, estando de hábitos, porque en nuestra cultura no lo hacemos. Pero eso lo entiende ¿quién? Lo entiende otro caló, aunque sean 1000 años después. Pero alguien que no hace esto no lo entiende. Y se pregunta, ¿y por qué no entraba el otro al bar y pidió un café? Porque hay que filtrarlo por la cultura. Entonces los griegos, contá que le dijeron, está entre vosotros, Eris, ya sabían todo. Eris era la diosa de la contienda. Mira en la mitología griega lo que influenció este demonio. ¿Y lo influenció dónde? ¿En el mundo? No, porque la metieron en la iglesia. Dice Pablo, he oído que está entre vosotros. O sea, queréis hacer culto y habéis metido un demonio dentro. Eris, mira cómo creó la discordia Eris. Dice la mitología griega que subió al Olimpo de los dioses cuando... ¿Cuánto ha visto la película de Troya? Es toda una invención, es mentira todo, no pasó nunca así jamás. En los libros así no pasó. Pero ¿ha visto el príncipe París? Que va y roba a Helena y se la lleva. Bueno, pues no parecía. Lo único real es que la robó, ya está. No la robó, la secuestró. Todo lo demás es una invención. Pues según la mitología, estaba allí, que él era un pastor y se le había escapado una oveja, había subido hasta el Olimpo de los dioses y había una fiesta. Y llega Eris, que es la diosa de la discordia, y ve a Atenea, la diosa de la guerra, y ve a Afrodita, la diosa del amor, y ve a Hera, y las ve que son hermosas, y dice que sacó una manzana de oro y escribió una cosa y lo tiró, y dijo, que la coja la más bella, y tiró una manzana de oro. Y claro, como dijo, que la coja la más bella, estaba allí Afrodita, que era la diosa del amor, estaba allí Atenea, que era la diosa de la guerra, estaba Hera, que era la madre de los dioses. Se levantaron las tres a cogerla. Yo soy la más hermosa. No, yo soy la más hermosa. Yo la más hermosa. Y hubo una contienda. Se levanta Zeus y dijo, ¡parar! El comportamiento de las diosas no debe ser así. Y creó esa leyenda. Por eso Pablo dice, unos dicen, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. ¿Sabes por qué puso 3 ejemplos? Porque en la cultura griega unos decían, yo soy de Afrodita, Afrodita es la más bella, no es Atenea, no es Hera. Él coge toda la cultura griega que ha influenciado y dice, lo que hacía el demonio con sus dioses, habéis metido esos demonios al culto. Porque os estáis peleando entre vosotros. Yo soy de Pablo, yo soy del otro, yo soy del otro. Y dice, estáis creando una contienda. Ha influenciado vuestra cultura. Hermanos, cuando la cultura causa división, que se marche la cultura. Eso lo hacían los griegos, arrastraban sus dioses. Pero no solamente lo hacían los griegos. Ahora ya verás, ¿sabes quién también lo hacía? Los judíos. ¿Sabes quién lo dijo? Jesús. Está predicando en el Sermón del Monte. Y dice la Biblia, no se puede servir a 2 señores. Y dice Jesús, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Bueno, Jesús no dijo riquezas. Dijo Jesús, no se puede servir a 2 señores, a los judíos. No se puede servir a Dios y a Mamón. No dijo una palabra, dijo un nombre, Mamón. Mamón, ¿sabes quién era? Mamón era el dios de la avaricia. ¿Y sabes de dónde nació el dios de la avaricia? Yo os lo voy a decir. Fijaros, los judíos creían, Mamón era el nombre de un dios, de un demonio. Era de los 7 principales generales del ejército de Satanás. Cuando hubo una rebelión en el cielo, dicen leyendas judías
que este Dios era un lugarteniente de ellos y que hoy día, de los 7 rangos mayores que tiene el diablo, Mamón es uno de ellos. Era el Dios de la avaricia. Y dice Jesús, no se puede servir a 2 señores, porque amarás a uno y vas a aborrecer a otro, agradarás a uno y despreciarás a otro. Le dice Dios a los judíos, no podéis servirme a mí y al Dios de la avaricia, porque yo no soy avaricioso. Porque Jesús había dicho, si tienes sustento y abrigo, estate contento con ello. Porque el libro de medicina mejor que hay en el mundo se llaman los evangelios y los discursos de Jesús. Oigan, la principal causa de enfermedades mortales, ¿sabes cuál es? El estrés. Durante 6 años, la Organización Mundial de la Salud, evitar el estrés genera todo lo peor. Jesús llega al mundo hace 2000 años y dice, no os afanéis. ¿Qué comeréis? ¿Qué vestiréis? No sois más importantes que los pajarillos, pero si Dios las alimenta. Le dice Jesús a los judíos, no podéis servir a Dios y a la avaricia. Pero la avaricia tiene su guerra tanto con ricos como con pobres. Es que a veces creemos que únicamente el rico lucha por la avaricia. Claro, como tienes dinero, quieres tener más y eres avaricioso, sí, pero el pobre también lucha en la misma medida. Porque el pobre pelea con la avaricia porque quiere tener lo que el rico tiene. Y para conseguir lo que ese tiene, yo hago cosas que no se deben de hacer. Entonces, el Dios de la avaricia tiene su pelea tanto con ricos como con pobres. Por eso Jesús dice, no podéis servir a 2 señores. Vivamos más tranquilos, hermanos. A que hasta el día de hoy has comido, has vestido y tienes para tus cositas. Pues ya está, mañana Dios dirá. Me encanta, hay un TikTok que me encanta. Hace deuda 2.000 euros, capital 20 euros, McDonald's 19,50. Pasan muchas cosas en la vida, hermanos. Disfruta de lo que tienes. Y termino. No te dejes influenciar con nada. Le dijeron, Aarón, Moisés tarda en descender. A lo mejor es que ya no viene más. Y dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender, eso es lo que nos pasa, viendo que el Señor tarda en descender a por nosotros, dijo el pueblo, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Y qué hizo? ¿Alguien sabe lo que hizo? Dice que Aarón cogió todo el oro e hizo un becerro. ¿Y por qué un becerro? ¿Por qué no otro animal? Es que, por eso digo que hay que filtrar las cosas. ¿Por qué no te inventas un dios? ¿Por qué un becerro? Porque ellos habían salido ¿de dónde? De Egipto. ¿Y allí había un dios de eso? Sí, claro, el becerro y el toro, que eran lo mismo, que era el dios Apis. ¿Y sabes por qué les hizo un becerro y no otro? Porque Apis es el dios, para los egipcios, es el dios tranquilo, que se puede hablar con él. Que le dejas alimento y se agrada. Y te puedes acercar a él. ¿Sabes por qué les hizo un becerro y no otro? Porque dice la Biblia que ellos no se querían acercar a Dios porque le tenían miedo. Y le dijo a Moisés, ves tú, habla y con lo que te digan no lo dices. Y como ellos querían un nuevo Dios, dijo, pues os voy a dar un Dios a vuestra carta. ¿Queréis un Dios que se pueda acercar a Él y que podáis hablar con Él y que es bueno? Aquí tenéis a Apis, que es el Dios de la bondad para los egipcios. Vais a poder hablar con Él tranquilamente, porque es muy bueno. Y Apis era un Dios bueno, pero no era un Dios santo. Venimos de Egipto y a veces queremos coger ese Dios y traerlo a nuestro cristianismo. Queremos que Dios sea bueno, pero nos olvidamos que Dios es santo.
¿El sol es bueno o es malo? Decidme, ¿es bueno o es malo? Si no hay sol no hay civilización, ¿verdad? Donde el sol llega, gracias al sol hay vida. Dicen que todo gira alrededor del sol y el sol da vida a todas las cosas. Donde hay sol es bueno. Si no hay sol, pues todo estaría congelado, no habría vida en el planeta. Entonces determinamos, el sol es bueno. Es bueno, ¿no? Nos da la vida. Pero es muy peligroso, ni te acerques a él. No puedes acercarte a él. Intenta mirarlo 5 minutos, a ver si puedes, fijamente, así, sin parpadear, no te deja ciego. Porque no puedes, imposible. Pero si es bueno, ¿cómo me va a dejar ciego? Si es bueno, ¿cómo me va a matar? Si es bueno, ¿cómo me quema si yo me pongo 1 hora debajo del sol? Si es bueno, ¿cómo me hace daño? Porque su naturaleza tiene restricciones. Y que sea bueno es compatible que sea bueno y a la vez peligroso. Dios es bueno, pero no te puedes acercar a Él de cualquier manera, ni tratarle de cualquier forma, porque Él no es un Dios griego, Él es un Dios santo. Él es diferente a todos los dioses. Por eso en Levíticos es la prueba de que Dios es bueno, pero también es santo. Por eso los hijos del sacerdote hacían fuego extraño y Dios los mató allí, los consumió el fuego. Ya no hacéis más sacrificio. ¿Por qué? Porque se acercaron sin respetarle. Dios es bueno, pero Él es santo. Y a veces queremos traer al Dios de Egipto, lo queremos meter aquí en nuestra cultura y decir, queremos un Dios bueno, que nos cumpla las peticiones. Un Dios bueno, que nos libre. Pero nos olvidamos que Dios es santo. Y que Él nos ve a solas. Y que nos escucha cuando nadie nos escucha. Él lee hasta los pensamientos más profundos y las intenciones de tu corazón. Dios es santo, no lo olvides. Y termino con esta aplicación. Llega Nabucodonosor, conquista Jerusalén, se mete en el templo y cuando van todos los soldados, parad. Recoged los utensilios. La Biblia menciona, el arca no estaba. Es un misterio qué pasó. Cuando entró Nabucodonosor, el arca de la alianza ya había desaparecido. Hay leyendas. Pero todos los demás utensilios estaban allí. Y dijo Nabucodonosor, recogedlos, guardadlos todos, eran de oro puro. Cuando un gobernante llega a un que era Jerusalén, la gobernó, la sitió, me la quedo entera, el templo para mí, lo que hay dentro mío también. Lo normal es que ya te quedes ahí y que sigas gobernando. ¿Sabes lo que hizo Nabucodonosor? Dijo, coged los utensilios de la casa de Jehová, dice, y los llevó a la casa de sus dioses en Sinar, de Jerusalén a la tierra de Sinar, 870 kilómetros. Cogió los utensilios de la casa de Jehová y dijo, los voy a llevar personalmente a un sitio. Recorrió casi 900 kilómetros, se metió en un museo, era un museo. Ahí tenía todos los tesoros de todas las tierras. Y donde estaban todos los dioses satánicos, también colocó el candelabro, el altar del incienso, poner ahí la mesa que la llaman de la proposición, ponerla ahí. Y encima un dios abominable y satánico. No lo quemó, no los destruyó, los colocó en un museo. En otras palabras, los trató con respeto. Pero no le dio el valor que verdaderamente tenían, porque Dios había dicho, no mezcléis lo santo con lo profano, porque ciertamente moriréis. No puedes vivir con ídolos, porque entonces mezclan lo santo con lo profano. No puedes tratar a Dios como... Mira, estaba el dios Dagón, que era uno de los dioses, había otros dioses y el candelabro y la mesa. En tu vida no están todas las cosas y Dios ahí, que es como una figurita en un mueble. Dios no es una figurita en un mueble.
Decía Basilio Motos, un príncipe del Señor que está en su presencia: a Dios no le hemos dado nada hasta que no le demos todo. Dios no puede ser un algo más en tu vida. Es si me sobra tiempo, si puedo, si quiero, ya veo, a ver cómo me apaño. No, todo tiene que fundamentar sobre tu relación con Dios. Y todo lo demás viene después. ¿Qué haces durante el resto del día? Fuera del culto, no cuentes el culto. ¿Qué haces? ¿Dedicas algo a Dios? Un momentito, un apartado para leer, para orar, para estar en comunión. ¿Dejas el móvil alguna vez para escuchar a Dios? Dios no me habla, pero sí que está todo el día con el móvil. Hay apartados, ayuna de móvil. Estamos en campaña de ayuno, ayuna de móvil también. No ayunes con el móvil, por amor de Dios, déjalo, apágalo. Muchas veces, hermanos, un detalle matrimonial, no está Jesús y no me daría en el cuello, pero un detalle matrimonial muchas veces que la mujer se enfada porque a lo mejor habla al hombre y el hombre está con el móvil. ¿Y qué te pasa? Dice, no me escucha, está todo el día con el móvil. Tú imagínate a Dios, hermano. Vengo aquí a ayunar y en mitad de la oración hago, ¡uy, el TikTok! ¿Te imaginas? Escucha, de verdad, pensarlo. Ayuna de móvil, de tiempo. Dedica tiempo a Dios. El primer mandamiento: no os hagáis dioses ajenos. Y fue lo primero que hicieron, un dios ajeno. No sirváis a dioses ajenos, decía Dios, para que no viniera mortandad sobre vosotros. Dios tiene que ser el primero, y todas las influencias externas que traigamos del pasado, dejarlas, hermanos. ¿Cuántos han entendido el espíritu de la palabra? Dale un fuerte aplauso al Señor y que Dios os bendiga mucho.